La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, equipazo cafetero. Soy Monse y estoy feliz. Por fin, mecenas. Ya era cafetera antes, gracias a mis amigos Vir y Alex, que me hicieron el regalazo de que os conociera. Y bueno, tras muchos avatares, recupero la salud, encuentro trabajo hace 3 meses y este es el momento de hacerme mecenas y de contribuir a esta comunidad que me hace sentir que es posible un mundo mejor. Tengo un hijo con trastorno del espectro autista, con TEA, y desde que os escucho me tranquiliza saber que el mundo en el que vivirá existen personas como vosotros, resistentes cafeteros, con vuestros valores, vuestro compromiso, vuestra solidaridad, humanidad y vuestra alegría. Y también decir que el proyecto 100.000 mecenas es otra razón muy importante. Así que, Fer, tiembla. Os quiero. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 at the Nazi equivalent of the Proud Boys. Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal, es un mal presagio de que deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. Primero de nuestros compromisos es facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales y asegurar el mantenimiento de las infraestructuras críticas. Las vacunas contra la COVID-19 llegarán mañana lunes a su destino como estaba previsto y el abastecimiento general de productos sanitarios y de alimentos está garantizado. En el ámbito de las carreteras, tal y como ha comentado el ministro del Interior, la situación ha mejorado bastante. Tenemos que saber que hemos actuado ante una nevada que ha triplicado las previsiones, que ha afectado a la vez, he aquí la complejidad de esta historia, porque ha afectado a la vez a toda la Comunidad de Madrid, a toda la región, a sus más de 3.200 kilómetros de carreteras entre las autonómicas y las carreteras del Estado. Respecto a la Cañada Real, como se me pregunta, diré que desde el Gobierno del Estado se está haciendo un trabajo de coordinación eficiente, directo, para afrontar una cuestión humanitaria y más en una situación como la actual, independientemente del origen de la situación original. Y a todas hemos venido aquí a la Cañada Real, al sector 5, para denunciar la situación que están viviendo 4.000 personas, 1.800 de ellas son niños y niñas. Llevamos mucho tiempo, muchas semanas pidiéndole al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la señora Isabel Díaz Ayuso que traiga la luz de una vez a la Cañada Real y no están. No se sabe dónde está la señora Isabel Díaz Ayuso, no se sabe dónde está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha venido a la Cañada Real en esta situación y estamos ya llegando a una situación de emergencia. Y bueno, pues ya lo sabéis, cuando nieva en Madrid, nieva en toda España.
Habéis tenido un fin de semana en el que han dominado las noticias sobre la gran nevada. Es verdad que ha afectado a muchas otras provincias, pero bueno, hay una gran sobreexposición en todo lo que ocurre en Madrid, tiene una gran repercusión, no solamente porque vive muchísimos miles de personas aquí, sino porque están concentradas todas las sedes de los medios de comunicación, así que no ha sido muy difícil abrir la ventana y sacar las cámaras a grabar, porque las imágenes que nos ha dejado esta extraordinaria nevada han sido muy icónicas, unas imágenes a las que no estamos acostumbrados. Yo creo que hacía 10 años que no recordaba yo una nevada de esta naturaleza, y no es muy frecuente precisamente ver la Puerta de Alcalá o la Puerta del Sol tan emblemáticas completamente cubiertos de nieve. Pero en efecto ya suponemos que el desgaste para la ciudadanía en este momento del resto del país y del resto de oyentes que están fuera de España, para nuestros expatriados, pues están agotados ya de tanto Madrid, la nevada. Pero afectó a miles de personas, dejó bloqueadas numerosísimos coches. Fijaos, yo tuve que dejar abandonado el coche, tenía que ir a recoger al pequeño Fer. Y cuando estaba de camino de vuelta, a punto de entrar en la ratonera en la que se convirtió la M30, me desvié por una calle para tratar de evitarlo y ya fue imposible. Ya el coche derrapaba, circulabas de lado, era imposible. Y lo dejé ahí aparcado y nos volvimos en metro. Imposible, porque no había manera de hacer ningún trayecto. Todos los coches, la gente abandonó los coches por donde pudo, en la N1, en los límites de las carreteras. Entonces es una noticia muy impactante que ha llegado a muchas personas. Pero es que además ha revelado mucho sobre esta crisis, porque los políticos, las autoridades, claro, las de la comunidad autónoma, que son del Partido Popular, se han lanzado a pedir solidaridad a los ciudadanos, ayuda a los ciudadanos, y para dar ejemplo han salido ellos con sus propias palas a retirar la nieve de la puerta, porque las administraciones estaban completamente desbordadas. Imposible cubrir la alta demanda de urgencias que se han producido en 48 horas. Los árboles quebrados en las calles. Si veis la calle Fuencarral, seguro que los que habéis visitado en alguna ocasión esta ciudad la conocéis. La calle Fuencarral, que tiene un montón de árboles en los laterales, completamente desplomados, derribados por el peso de la nieve. Se oían los estallidos de las ramas y de los troncos. Fue una cosa absolutamente apocalíptica. Bueno, pues calles y calles, decenas de calles cortadas por los troncos derribados, además de casi 1 metro de nieve en algunas zonas. Ha sido una cosa para lo que no solamente no estábamos acostumbrados, sino que ha revelado también las limitaciones de las administraciones, porque aunque en efecto, ojo que está ocurrido en Madrid, pero no ha ocurrido solamente aquí, que en casi todas las provincias se han encontrado muy desbordados, pero sí que se ha mostrado algo que nos parece muy inquietante. Desde Ciudadanos Ignacio Aguado, desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento, pedían ayuda a los ciudadanos. Para dar ejemplo, salían ellos con una pala en la mano, pero esto lo que demuestra es la incapacidad de las administraciones. No es posible, sea por falta de previsión o por falta de cálculo o por las razones que sean, no es posible que se tenga que recurrir a la solidaridad ciudadana. Hubo decenas de personas que tuvieron que organizarse a través de grupos en Telegram para que gente con todoterrenos pudiera recoger a mayores, a ancianos, a personas que estaban desprotegidas y que tenían que trasladarse por razones de urgencia. Por ejemplo, gente que necesitaba recibir medicamentos y no los había recibido. Gente organizada a través de Telegram para ir a recoger a médicos a sus casas y llevarles a los hospitales. En fin, algunas imágenes verdaderamente inquietantes, porque lo que revelan es el descuido de las administraciones por el tejido asociativo y que solamente se recurre a él cuando pintan malas. Bueno, pues esto ha sido la anécdota de la semana. Ha tenido muy ocupada la atención porque las imágenes que nos ha dejado en buena parte del país, pues más allá de algún desgraciado resultado, han sido muy anecdóticas y realmente pues han mantenido la atención de los medios. Vamos a hablar algo de eso porque está en las portadas de los periódicos, porque los efectos de este temporal de nieve todavía se van a hacer sentir en los próximos días. Claro, me decían en Aragón que estaban completamente colapsadas las carreteras. En Castellote, la UME ha montado su base principal para el maestrazgo. Carreteras frecuentemente dice, hombre, para una vez no somos los olvidados. Un centro, una base de la UME en Castellote para actuar en el maestrazgo y en Matarraña, pero pueblos que quedan por todo el país totalmente aislados por la nieve. Y lo peor no son las nevadas, que parece que dejará de nevar ya. El problema van a ser ahora las heladas. Vienen 4 días de temperaturas muy bajas que pueden convertir en hielo todo ese agua de la nieve. Así que las autoridades advierten que extrememos lo máximo posible las precauciones. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café?
Claro, es muy simbólico, dice J. Puello, dice, lo más gordo es que en Aragón Televisión, en las noticias se hacían conexiones en directo con Madrid. Pero bueno, el paripé también político, los políticos haciendo como que salían a limpiar con palas la nieve acumulada frente a los portales, pedían ayuda y solidaridad a los ciudadanos. Esto ha caído muy mal porque, entre otras cosas, revela la incapacidad de los gobiernos autonómicos y de las instituciones para afrontar una situación de emergencia como esta. Pero en todo caso, bueno, pues también es bastante ilustrativo. Así que ahora vamos a repasar la actualidad para que veáis un poco cuál es por dónde van las portadas de los periódicos, cuál es la derivada que han tomado, porque en efecto, más allá del centralismo también informativo que se produce, lo que sí que observamos es que Madrid está recobrando lentamente el pulso, aunque teme el frío. La capital reabre vías para los servicios esenciales, mientras Barajas también fueron suspendidos los vuelos y los trenes. Empiezan a reiniciar las actividades, pero se avecinan temperaturas muy bajas que van a provocar heladas, advierten hoy los periódicos, advierte hoy el periódico El País en su portada, y le siguen otros medios de comunicación, así que de esto vamos a tener que hablar. Tras la nieve llega la ola de frío extremo. Las comunidades autónomas pelean por salir del caos. Dice, Madrid pelea por salir del caos, dice el periódico El Mundo, y el gobierno relativiza el daño. Bueno, es que la atención la tenían que haber prestado desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento. Y dice el periódico El Mundo que, sin embargo, Sánchez reaparece tras 2 días de colapso que persiste en toda la zona centro del país. Martínez Almeida estudia pedir la zona catastrófica. Marlaska minimiza el impacto de Filomena y los servicios de limpieza y la UME se afanan en quitar nieve para evitar el efecto pista de hielo. Bueno, mucha atención centrado en todo este asunto, mucha atención colocada sobre esto. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Falling leaves will torture me. She'll be there below the tree. Memories in my imagination. I can't watch her go again. Así que todo este asunto, porque además ha afectado a buena parte del país en todas las comunidades autónomas, ha centrado también el panorama informativo. Porque mientras nos encontrábamos, claro, las nevadas han triplicado las previsiones, eso decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenemos que saber que hemos actuado ante una nevada que ha triplicado las previsiones, que ha afectado a la vez, he aquí la complejidad de esta historia, porque ha afectado a la vez a toda la Comunidad de Madrid, a toda la región, a sus más de 3.200 kilómetros de carreteras entre las autonómicas y las carreteras del Estado, y a las calles, a todas las calles de todos los municipios, de los 179, empezando por el sur y por la capital, que no están habituados a fenómenos de estas características. Tal ha sido la magnitud de lo sucedido que ha provocado el cierre más prolongado de la historia del aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero bueno, más allá de Madrid ha ocurrido en otros lugares de España, no tenemos otros audios, pero en la comunidad autónoma de Aragón hay una extraordinaria preocupación, también toda la cornisa cantábrica, mucha preocupación por la nieve, por el hielo, y mientras tanto los más necesitados, hoy en la portada del periódico El Mundo, si viene la ola de frío esta noche me muero en la calle. Los más necesitados en la iglesia del Padre Ángel. Los servicios de emergencia han estado redoblando sus esfuerzos en todo el país para cobijar a los sin techo que viven en las calles. En Madrid hemos visto la iglesia del Padre Ángel y la iglesia de San Antón, que es uno de los lugares que dan de comer, que acogen a cientos de personas para que se repongan. Hoy en la portada del periódico El Mundo también. Bueno, pues en efecto, pero todo esto es una gran preocupación también por la gente que estos días vive en la calle sin un techo, y estaban, como podéis suponer, los centros de acogida a pleno rendimiento. Y una cosa que nos ha llamado la atención es que todo esto ha saltado a la polémica nacional. Todo esto se ha convertido en objeto de debate nacional. Pablo Casado, retirando nieve con una pala a las puertas de varios centros de salud, pedía también solidaridad a los ciudadanos. Esto parece que no, pero sí. Había mucho debate en las redes sociales. Os podéis imaginar el debate público. El postureo no es muy bien acogido generalmente en el debate público, pero es bastante eficaz en términos de marketing, si no, no lo harían. Pero con sus impolutos zapatos, Pablo Casado, mismo ocurría
también desde ciudadanos que se lanzaban a pedir solidaridad a los ciudadanos para que participasen también en las tareas de limpieza en las calles. En todo caso, todo esto, claro, ha provocado un gran debate donde no llega el gobierno, llegan los vecinos. Los hemos visto en numerosos barrios de toda España, en numerosos lugares de toda España participando en las tareas de limpieza, pero el vicepresidente de la comunidad, el portavoz del gobierno, trataba de dar ejemplo y salía con su pala a limpiar. Hola a todos. Si tenéis una pala como esta en vuestras casas, os animo a que bajéis y a que nos ayudéis a abrir corredores en las aceras, que limpiemos los espacios de entrada a los colegios, a las escuelas infantiles, a los centros de salud, porque toda la nieve que no quitemos hoy se va a convertir esta noche en hielo. Así que venga, animaos y vamos a demostrar que seguimos siendo una región y un pueblo solidario. Ayudemos a nuestros vecinos y ayudemos también a los operarios que están trabajando mañana, tarde y noche para limpiar las calles. ¡Vamos, Madrid! Así que si tenéis una pala ya sabéis cuál es la actividad. Bueno, pues incapacidad de las administraciones para cubrir una emergencia que por otra parte estaba bien advertida, estaba bien avisada, pero la improvisación ha sido denunciada. No había palas suficientes, no había suficiente previsión y la gente volvió a quedarse atrapada en numerosos lugares del país, concretamente en la Comunidad de Madrid. Hemos visto numerosos problemas por toda la comunidad. Bueno, ahora sí, María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Así que con la nevada, las administraciones incapaces, claro, cuando uno defiende la bajada de impuestos, cuando uno defiende no subírselos a quien más tienen, luego tiene que pedir la colaboración ciudadana. Claro, esto es muy llamativo, ¿no? Primero por lo que decías, ¿no? Del postureo, de si funciona o no políticamente, pero lo que es cierto es que, bueno, pues ver imágenes como la de Aguado con la pala, bueno, pues en fin. Pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿a dónde van nuestros impuestos, no? Estas formaciones políticas continuamente dicen que van a bajar los impuestos en las campañas electorales, que lo que hay que hacer es la colaboración también público-privada. Bueno, pero si lo tenéis tan claro, si tan bien funciona vuestra forma de hacer las cosas, ¿por qué tenemos que sacar una pala a la calle? No es una cuestión de que no queramos colaborar, es que nosotros ya colaboramos con los impuestos. Y al final lo que se está haciendo con todo esto, el vídeo de Aguado, es la consecuencia de que su sistema, su forma de entender la redistribución no se entiende, ¿no? No tiene un buen resultado. Si todos pagásemos impuestos, si las personas que más tienen pagasen más impuestos, pues seguramente nos hubiésemos encontrado pues con unas ciudades como Madrid pues en mejor estado y no tendríamos que sacar la pala. Bueno, ha ocurrido en toda España. La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos en todas las autonomías por riesgos generados por nevadas, lluvia, fenómenos costeros, viento. Cataluña y la Comunidad de Valencia estaba activa al mismo tiempo las 4 categorías. Las provincias en alerta roja llegaron a ser una decena para, entre otras, Zaragoza, Teruel, Castellón, Tarragona, una gran preocupación, 2 fallecidos en Málaga. Además, también un hombre fue encontrado sepultado por la nieve en Zarzalejo, en Madrid. Y, bueno, también otra persona, otro sin hogar, muerto el día 6 en Calatayud, en Zaragoza, por las bajas temperaturas. Hacían poner el foco sobre este asunto y mostrar preocupación sobre esto. Bueno, y mientras tanto la política pues se reprochaba, se tiraba los trastos a la cabeza, cruce de acusaciones, decían desde el Partido Popular que el gobierno no estaba a la altura. Ábalos respondía a las críticas del Partido Popular cuando acusaban al presidente del gobierno de estar fuera durante la nevada. Y con rotundidad tengo que decir que ha estado presente en todo el tiempo. Y en cualquier caso, entiendo que el Partido Popular no debe gestionar nada en ninguna parte. Entiendo que no. Porque simplemente, si es consciente de que gestiona en alguna parte, bastaría simplemente hacerse un autoexamen. Pero este no es el momento. Este es el momento de estar trabajando para la ciudadanía. Y las cuitas, los problemas que uno pueda tener a nivel político, tenemos mucho tiempo para enfrentarlos, mucho tiempo por delante. Así que, claro, porque en realidad hay comunidades autónomas afectadas de todos los colores políticos cuya responsabilidad tendría que haber sido gestionar esto algo mejor y, sin embargo, se han producido problemas en prácticamente todas las comunidades autónomas. Bueno, hemos visto problemas graves en Castilla-La Mancha, una de las comunidades más afectadas. El temporal de nieve provocó que cerca de 27.000 personas se quedasen sin luz, sin suministro eléctrico. Claro, os podéis imaginar
esto es un auténtico drama. En Albacete, Cuenca, Guadalajara y también en Toledo, en muchos casos eso impedía calentar las cosas. En buena parte de las comunidades autónomas se han retrasado la vuelta al colegio hasta el miércoles. Las carreteras, la DGT estimaba que había 20.000 kilómetros de carreteras afectadas este fin de semana por el temporal en toda España. 11.000 de ellos era necesario el uso de cadenas. 2.000 kilómetros estaban completamente cerrados. En la red principal eran necesarias cadenas en 3 vías de la red principal en caso de... Bueno, en prácticamente todas las ciudades, además aeropuertos, trenes, barcos. Esto obligó a movilizar al ejército. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que los mecanismos de emergencia estaban funcionando, que la UME se había volcado haciendo un trabajo muy difícil en los sistemas de protección y en previsión a las dificultades que también se esperan para este fin de semana. Mientras tanto, el Ministerio del Interior también advertía sobre las consecuencias de la nevada. El peligro aún no ha desaparecido. El Sistema Nacional de Protección Civil va a mantener operativos durante la próxima semana todos los dispositivos necesarios para resolver todas estas situaciones cuanto antes. Mantenemos que la situación de alerta sigue viva y de gran importancia. El Sistema Nacional de Protección Civil mantendrá en los próximos días el nivel de preemergencia en situación operativa 1 que ya se acordó el pasado jueves. Porque, como ya he indicado y hemos indicado esta mañana, el peligro no ha desaparecido y aún nos aguardan jornadas en las que necesitaremos mantener muy altos nuestros niveles de alerta y precaución. Así que desde el Ministerio del Interior lanzaban estas advertencias. Cuidado que ahora toda esa nieve se convierte en hielo. Bueno, pues como veo que todos los oyentes estáis, cada uno ha experimentado de una manera o de otra esta gran ola de frío, esta nevada. Lo que sí que es verdad es que mientras tanto, pues nos llama la atención, porque también esto es muy propio del humor de este país. Ha destapado todo tipo de sentido del humor. Aquí en Madrid, en la Gran Vía, había gente bajando con snowboard y con esquís, que habían aprovechado para salir a la calle. Había gente disfrazada de Papá Noel. Había gente disfrazada de dinosaurios y dragones caminando por las calles, acogiendo todo tipo de fotografías de los curiosos. El humor español, que incluso en estas situaciones, ha sido reseñado hasta en medios de comunicación internacionales, donde ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, veíamos en Deutsche Welle en Alemania, las fuertes nevadas sorprenden a las distintas regiones en España. Todo el mundo pone en evidencia lo raro que se haya visto sorprendida por algo, todo el país por algo que estaba tan anunciado. Mientras tanto, a los presidentes autonómicos se les exige responsabilidades. Una de ellos, Isabel Díaz Ayuso. Como en Madrid se ha notado especialmente el impacto de la nieve y la congestión de los servicios públicos, le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿dónde ha estado estos días de nieve? Estaba desaparecida. Dice que estaba coordinándolo todo. Acerca de dónde he estado en estos días, lo he dicho anteriormente, en una situación de emergencias hay que estar encima de cada situación, no en medio, y eso es lo que he hecho a lo largo de estos días, desde distintas reuniones con mi gobierno, con las distintas administraciones, con reuniones como la que estamos manteniendo en este caso, y trabajando también desde mi despacho de la Puerta del Sol, pendiente en todo momento de las emergencias y asegurándome de que en todo momento los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid estaban donde se les necesitaba. Por tanto, coordinando las emergencias en todo momento. Es fácil de creer, en efecto, que haya estado coordinándolo todo, porque ha sido un caos absoluto.
Bueno, Filomena se va dejando una profunda huella en buena parte de España, también en Cataluña. Hoy, portada en La Vanguardia, la borrasca se recordará durante años porque la navegada histórica dejó a su paso el sábado en diferentes lugares de toda la península. La alerta ya cayó, pero mientras tanto, ahora lo que se esperan son las nevadas y la preocupación por las consecuencias de todo esto. Mientras tanto, una excusa perfecta, había algunos de los memes que circulaban por las redes sociales, una excusa perfecta para mantener a la gente en su casa, lo que las autoridades no han sido capaces. Filomena consiguió mantener a la gente confinada en sus viviendas para tranquilidad de las autoridades sanitarias que estaban alertando con gran preocupación de los efectos que han podido tener las fechas navideñas y las reuniones familiares. Porque el asunto médico es algo que también ha pesado mucho en estas horas. Había una gran preocupación por saber cómo se iban a distribuir las vacunas, cómo se iba a producir el suministro de vacunas y de los productos sanitarios y también de los alimentos en una situación en la que medio país está paralizado como por efecto de la nieve y del hielo. Según Ábalos, el suministro de vacunas, de productos sanitarios y de alimentos está garantizado, pero aún así nos consta que es una de las principales preocupaciones de las autoridades poder garantizar que no se produzca desabastecimiento alimenticio en buena parte del país. Primero de nuestros compromisos es facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales y asegurar el mantenimiento de las infraestructuras críticas. Las vacunas contra la COVID-19 llegarán mañana lunes a su destino como estaba previsto y el abastecimiento general de productos sanitarios y de alimentos está garantizado. En el ámbito de las carreteras, tal y como ha comentado el ministro del Interior, la situación ha mejorado bastante. Bueno, así que las debilidades del sistema se revelan en situaciones de crisis, porque ahí es donde se observa la imprevisión, la incapacidad para la coordinación, la poca agilidad para poner en marcha un sistema sólido de protección y de seguridad. Y hemos visto, aquí todavía hay calles que están en el centro del corazón de una gran ciudad europea. Calles que todavía están sin que se haya despejado la nieve, pero además con árboles cruzados, con árboles caídos cruzados. Han pasado 48 horas, casi 72. Todavía no ha pasado nadie con una máquina o con un tractor o con un todoterreno, con una pala, que se ha visto en algunos lugares de Madrid. Bueno, pues hay un montón de calles que todavía permanecen bloqueadas y como las previsiones de frío son tan importantes, es verdad que dicen, bueno, ¿quién va a prever? Había mucho debate en esto en las redes sociales. Veía yo algunas personas que decían, bueno, pero es que una nevada de estas características es imprevisible, no hay presupuesto que soporte una inversión de esta naturaleza para ser empleada una vez cada 10 años. El problema quizá no es tanto eso como la falta de coordinación de tener medidas extraordinarias planificadas. No es necesario que tengas las palas en propiedad, es necesario que tengas un sistema de protección civil lo suficientemente ágil, porque si esto nos pasa con una nevada, no hay que ni imaginar lo que nos puede pasar con un terremoto o con cualquier otra catástrofe natural. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en el minuto a minuto, que vivimos muy poco en la planificación de los riesgos, ¿no? Y toda esta filosofía de presupuestos con los mínimos impuestos posibles, pues hace que nuestra capacidad, nuestro músculo para afrontar una situación como esta sea menor, sea pequeña. Así que, bueno, dice, el debate en todo caso es que está bien, se han revelado bien las costuras de todo esto. Bueno, y mientras tanto, pues todo el asunto relacionado con las vacunas. El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que España va a preparar un plan de solidaridad para distribuir vacunas a otros países. España está preparando su plan de solidaridad vacunas, un plan de solidaridad para con aquellos países terceros que necesitan también un acceso a la vacuna sobre la base de compras que España ha hecho y que exceden las necesidades que España tiene de vacunas en nuestro país. Esperamos tener este plan de solidaridad listo en breve para presentarlo ante el Consejo de Ministros y, por supuesto, compartirlo con todos ustedes. He hablado recientemente con la Comisión Europea
visto que las compras españolas se hicieron a través de la Unión Europea, para arbitrar soluciones que quizás tengan una dimensión europea. He estado también en contacto con el director general de la Organización Mundial de la Salud para poner nuestros esfuerzos de acceso a vacunas, acceso equitable, es algo sobre lo cual España insiste, un acceso equitable, que todos los ciudadanos en el mundo puedan tener acceso a esta vacuna, independientemente del nivel de ingresos o del grado de pobreza de cada país. Bueno, y luego hay mucha preocupación por la situación de la Cañada Real. Es un asunto bien complejo, no le hemos dado mucha cobertura porque tiene muchas aristas. Hay un hecho, es una suerte de barrio que ha crecido en Madrid, va acompañado de polémica porque creció de forma irregular, sin licencias, son gente que fue construyendo primero chabolas, después chalets, algunos de esos chalets se revendieron posteriormente a bajo precio y tratan de regularizar su situación, pero hay decenas de miles de familias. Es una zona que está en las proximidades de Madrid. ¿Cuál es el problema? Que las compañías eléctricas les han cortado la luz. Solamente había 13 contrataciones legales con licencia, el resto, hasta cientos de viviendas, estaban conectadas de forma ilegal, decían las compañías eléctricas, y les han cortado la luz en pleno invierno. Claro, hay una situación humanitaria de primera urgencia, de primera necesidad, porque hay hasta 2.000 niños en esa barriada a los que se les ha cortado la luz en el peor de todos los momentos. Es verdad que es una situación compleja porque hay gente que ha comprado casas, chalets allí, que no tenían licencia ya de partida, tratan ahora de regularizar una situación, fueron construidos de forma ilegal y tratan ahora de exigir a las autoridades que les regularicen por la vía rápida la situación. Pero claro, ese es el problema legal. Después está la parte humanitaria. Hay decenas de personas que se han quedado en una situación de absoluta desprotección. Desde las autoridades de la Comunidad de Madrid miran para otro lado, dicen que hay muchos cultivos ilegales, cultivos de marihuana, escondidos. Bueno, se han utilizado toda suerte de argumentos que se han lanzado a la opinión pública. El problema es que hay un asunto humanitario de primera necesidad en el corazón de Madrid. Isabel Serra, desde Podemos, acudió a la Cañada Real para denunciar el abandono tan extraordinario al que se les ha sometido. Todos y a todas hemos venido aquí a la Cañada Real, al sector 5, para denunciar la situación que están viviendo 4.000 personas, 1.800 de ellas son niños y niñas. Llevamos mucho tiempo, muchas semanas pidiéndole al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la señora Isabel Díaz Ayuso que traiga la luz de una vez a la Cañada Real, y no están. No se sabe dónde está la señora Isabel Díaz Ayuso, no se sabe dónde está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha venido a la Cañada Real en esta situación y estamos ya llegando a una situación de emergencia humanitaria después de que llevemos 3 meses. La gente de la Cañada lleva 3 meses sin luz. No pueden calentar los hogares, no pueden desde luego conectar un ordenador. La situación es absolutamente de emergencia y tienen que traer la luz a la Cañada Real. Pues en efecto, claro, hay una cierta criminalización de la pobreza, que es lo que está ocurriendo, porque en efecto hay mucha gente que vive allí porque no puede vivir en otros sitios. La única opción que les han dado desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es que sean alojados en un gran centro. No parece que en esta situación sanitaria sea el momento para una broma de esta naturaleza. Pero en todo caso es verdad que es un asunto que viene arrastrándose desde hace décadas, una reclamación que se arrastra desde hace décadas y que ha sido desatendido por todas las administraciones. Bueno, le preguntaron por esto a Marlaska, también al ministro del Interior. Que nosotros en una situación de emergencia, por decir como se hablaba anteriormente, enfrentamos al conjunto de situaciones de necesidad humanitaria en la Cañada Real, en cualquier localidad y provincia del territorio nacional. Vuelvo a decir, pero si he de contestar respecto a la Cañada Real, como se me pregunta, diré que desde el Gobierno del Estado se está haciendo un trabajo de coordinación eficiente, directo, para afrontar una cuestión humanitaria y más en una situación como la actual, independientemente del origen de la situación originada. En esos términos, desde el Gobierno central se está trabajando en coordinar a la comunidad autónoma, al Ayuntamiento de Madrid y al de Rivas-Vacia-Madrid, también muy interesado el Ayuntamiento de Rivas-Vacia-Madrid en dar una respuesta, y a la propia empresa suministradora
en el sentido de encontrar inmediatamente una solución que ponga en valor la necesidad de respetar la salud del conjunto de los ciudadanos. El problema es que las administraciones se desentienden, las compañías eléctricas se desentienden y dejan a su suerte a miles de personas. Como decimos, es un problema complejo. Yo recuerdo, además, esto ya viene arrastrándose desde hace décadas, recuerdo incluso el Ayuntamiento de Rivas, que siempre ha estado en manos o bien de Izquierda Unida o de partidos de izquierdas que tenían grandes dificultades con la Cañada Real. En efecto, hay algunos cultivos de droga que están documentados. En efecto, también hay muchas construcciones que se han ilegalizado y que después han sido vendidas a nuevos propietarios que intentan pagar recibos, intentan legalizar la situación, pero que parten de una situación muy difícil. Hay una parte que está en una situación bien difícil, bien compleja, pero hay una parte de los chalets que pertenecen a familias ahora ya más acomodadas y que, sin embargo, tienen el privilegio de haber adquirido unas casas en unas condiciones económicas extraordinariamente ventajosas, puesto que estaban fuera de la ley. Es un asunto muy complejo, pero que en todo caso sí hay una evidencia. Cortar la luz atajar por ese camino es una irresponsabilidad soberana. Entre otras cosas porque hay 2.000 niños afectados por esta situación que es dramática y que afecta a perfiles muy, muy diferentes, pero en todo caso es una zona de extraordinaria pobreza. Así que, el caso es que es bien complicado, está colocado sobre la mesa y ha llegado a la polémica política. Intentaremos de todas formas tratarlo porque esto está alcanzando, nos parecía que era un asunto bastante local, por eso nosotros hemos intentado espaciarnos, distanciarnos un poquito del tema en previsión a que fuera desarrollándose la situación, pero está alcanzando unos niveles, son muchos días en plena ola de frío, en pleno invierno, sin luz, donde la gente tiene que subsistir como buenamente puede. Se ha convertido en una situación realmente vergonzosa, de manera que, a pesar de que es un asunto muy local, necesariamente tendremos que tratarlo con una cierta profundidad aquí en los próximos días en el programa, porque está llegando ya a un nivel de abandono la gente que vive allí que es extraordinario. Bueno, continuamos aquí en la cafetera. En las imágenes de los periódicos, incluso en los digitales, no ya en los impresos, la ola de frío es lo que pone a prueba no solamente el estrés test de la coordinación institucional y de los servicios de emergencia, sino la que pone a prueba también la campaña de vacunación, que además ha puesto a las comunidades autónomas frente al espejo de su gestión. Es el titular, el enfoque hoy de eldiario.es, pero es verdad. Ha sido una auténtica pesadilla también para los sanitarios, turnos de 36 horas, kilómetros bajo la nieve. Hemos visto algunas enfermeras que recorrían con bastones de nieve kilómetros y kilómetros para poder acudir al hospital a sustituir a sus compañeros. Mientras tanto, centenares de trabajadores atrapados por todo el país. En el canal de Isabel II, 3 días atrapados por el temporal. Han tenido que improvisar colchonetas para dormir. En fin, las consecuencias del paso de este temporal hoy en la portada de los digitales también. Lo vemos en eldiario.es, lo vemos también en otros digitales como El Plural. Dice Casado, acusando al gobierno de arrastrar los pies con Filomena, y Ayuso reconoce que Filomena retrasará aún más el plan de vacunación de Madrid. Todas las noticias nos vuelven a mostrar que quizás somos demasiado confiados ante la imprevisión, demasiado confiados siempre en que no se produzcan eventos extraordinarios, cuando los eventos extraordinarios se producen prácticamente todos los años, y no es por una razón, es por otra. En El Confidencial, el hielo, dice, en 100 Pozuelos complica la llegada de parte de las vacunas. La borrasca Filomena tiene a gran parte del país cubierto por la nieve. Su fuerza se está haciendo notar especialmente en el centro del país, donde a la nieve se suman heladas generalizadas provocadas por unas temperaturas muy bajas. Esto está haciendo que se retrase también la distribución de las vacunas. La gravedad de la situación, ya se ha cobrado 4 víctimas mortales, pero ahora la preocupación es cómo puede afectar todo esto también al plan de vacunación.
Mientras tanto, lo que la nieve tapa, lo que la nieve no deja ver, el modelo privatizador, las deudas de la privatización, hoy en Infolibre. Ayuso cierra el año de la pandemia pagando al gigante de la sanidad, Capio, 11 millones de euros que estaban pendientes desde el año 2015. La Comunidad de Madrid aduce diferencias interpretativas sobre el contrato de 2 hospitales gestionados por el grupo como motivo por el que la liquidación final ha tardado 5 años en cerrarse y dice que no se puede hablar de sobrecostes. Mientras Naturgy pide autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid para restaurar la luz en la Cañada Real, el alcalde de Rivas acusa a la eléctrica de marear la perdiz. Y también la vicepresidencia segunda exige a Naturgy restablecer inmediatamente el suministro eléctrico a este barrio. Mientras tanto, el centro peninsular se recupera de Filomeno, se prepara para el hielo, casi 700 vías afectadas, trenes y aviones volviendo a la normalidad. Bueno, el cortoplacismo, la imprevisión, todo esto es lo que provoca la situación que estamos viviendo. Bueno, pues esto en las portadas de los digitales, donde nos encontramos también que la información queda completamente monopolizada por el paso del temporal Filomena. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com.
Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera precisamente retomando el caso de lo de la Cañada Real, porque nos hacíais llegar la información de que Save the Children había exigido este mismo viernes que, bueno, pues hasta que se les dé una solución, que actúe la Unidad Militar de Emergencia, la UME, en la Cañada Real. Lo venían diciendo este fin de semana para, bueno, pues combatir esos cortes de electricidad durante el temporal. En concreto enviaron una carta al alcalde de Madrid y le pidieron que hiciera de intermediario con la Delegación de Gobierno de Madrid y así poder pedirle a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, que se desplegara en esta zona para dotarles de suministro eléctrico, porque decían que esta emergencia social requiere una respuesta inmediata por parte del Ejército. Y precisamente sobre la luz, sobre la factura de la luz, recordamos esa información de que el precio de la luz y el gas se hayan disparado en plena ola de frío. Lo decía Facua, esta organización de consumidores. Para un usuario medio, el incremento supondría una subida del 19% de la factura de electricidad. Y según decían en Europa Press, con los datos que tienen de los primeros 7 días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros. Que sería este incremento del 19% sobre los 67 euros de las mismas fechas del año pasado. Bien, estos 20 euros, aproximadamente 20 euros que subiría la factura de la luz, pues ha habido mucha gente que ha dicho que no era para tanto, 20 euros al mes. Sin embargo, nos habéis enviado ese hilo de Alejandra de la Fuente, esta periodista, que ha sido muy comentado en redes sociales, en Twitter, en concreto en este hilo de Twitter, y hablaba de las consecuencias que puede tener para muchas personas no tener esos 20 euros al mes. Ella decía, llevo días leyendo a personas que aseguran que un incremento de 20 euros al mes en la factura de la luz no es para tanto. Dice, pues bien, lo que he hecho es, con esos 20 euros, imaginar cuántas cosas podría comprar, cuántos productos de primera necesidad podría comprar con esos 20 euros. Bueno, ha comprado, entre otras cosas, 6 litros de leche, una docena de huevos, 1 kilo de harina, 3 latas de atún, una lata de guisantes, 12 rollos de papel higiénico, 1 kilo de arroz, también 1 kilo de patatas. Bueno, allí en ese hilo enumera todas las cosas que ha podido comprar con esos 20 euros. De hecho, no ha gastado los 20 euros. Dice, me he gastado 19,84 euros y he podido hacer una compra, no una gran compra, pero sí una compra que le viene muy bien a muchas familias. Por eso decía que subir la luz 20, 10 o 15 euros supone una compra para muchas personas, para muchas familias, y pedía que, bueno, pues que aquellas personas que decían que no era para tanto, pues que pensasen las cosas antes de decirlas. Decía, cuando hablamos de cifras se tiende a desdibujar la realidad y las cifras hay que aplicarlas siempre a la realidad de las personas para poder comprenderlas. Todo esto se podría comprar con 20 euros menos que tendríamos por ese incremento de la factura de la luz. Luego, además, como también además podéis ver en la web de Radio Cable, el 2020 fue el año más caluroso de la historia, empatándose con 2016. Este año que dejamos, 2020, se convierte junto con 2016 en el año más cálido en Europa y el mundo desde que hay registros. Decían que la década de 2010-2020 ha marcado un nuevo récord a ser en la que más ha subido la temperatura global, como se viene advirtiendo desde hace ya muchos años sobre la tendencia hacia la que vamos. Bueno, pues 2020 ya es, junto con 2016, el año más caluroso de la historia. Y para terminar la agenda, hemos seguido la pista, además a través de las cuentas de Open Arms, y es que este fin de semana ha comenzado el juicio a Salvini por haber bloqueado el Open Arms en 2019. El exministro del Interior italiano, Matteo Salvini, está acusado de haber secuestrado durante 21 días a más de un centenar de personas rescatadas por el barco Open Arms en agosto de 2019. Es verdad que de momento queda aplazada la audiencia preliminar a los días 14 de enero y 20 de marzo, pero es verdad que se le va a juzgar por estos hechos, unos hechos que se remontan, como decimos, al verano de 2019, cuando el barco de la ONG catalana Proactive Open Arms, después de haber socorrido a 163 personas durante 3 operaciones de rescate, permaneció nada más y nada menos que 21 días en el mar antes de poder desembarcar. Por ese mismo bloqueo, Matteo Salvini está siendo juzgado en Italia. Bueno, seguimos aquí porque ya sabéis que más allá de la agenda de la cafetera, que son esas noticias que no tienen repercusión en las portadas de los periódicos, pero que vosotros consideráis que tienen que tener espacio en los medios, también abrimos una página para hablar de la información internacional. Están siendo horas muy significativas, muy intensas por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que vamos a comentar ahora enseguida con
Pilar de la Peña, porque ya sabéis que en la cafetera ponemos el foco allí donde lo ponen todos los medios de comunicación, pero también en esos otros lugares que quedan cegados a la vista de la prensa. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues toda esta insurrección que protagonizaron los seguidores de Donald Trump la semana pasada asaltando el Capitolio sigue todavía teniendo una notable repercusión. Las compañías tecnológicas han bloqueado las cuentas de Donald Trump, le han cancelado la cuenta de Twitter, también de Facebook. Ahora también Amazon, Apple y Google han borrado de Internet a Parler. Es una red donde se refugiaban muchos seguidores de Donald Trump, donde se daban paulo a todo tipo de teorías de la conspiración y donde además estaban lanzando mensajes que según estas compañías incitaban a la violencia, de manera que han decidido también retirar de sus tiendas de aplicaciones esta aplicación para gran enfado tanto de la compañía como de los seguidores. En todo caso, parece que ahora las empresas empiezan a darse cuenta, las empresas tecnológicas, del riesgo que supone dar pábulo al fundamentalismo y al fanatismo a través de sus estructuras de comunicación. Y esto, claro, nos provoca un poco de desasosiego, de desazón, porque todo esto era previsible. Todo esto se veía venir. Y entonces ahora, cuando el monstruo ya es gigante, cuando ya el monstruo es de tamaño indeterminado, frenarlo parece francamente difícil. ¿Quién ha sido siempre extraordinariamente crítico con Donald Trump? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ha lanzado un vídeo ahora, él forma parte del Partido Republicano, y ha lanzado un vídeo a las redes sociales criticando a su compañero de partido, pero en unos términos verdaderamente duros. Ha comparado el asalto al Capitolio con la noche de los cristales rotos de los nazis. I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 at the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. Compararlo con los nazis, palabras mayores. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, palabras mayores y muy significativas, ¿no? Como has dicho, además, Arnold Schwarzenegger es verdad que bueno que es un actor que se hizo famoso por otro lado, pero era una de las caras más reconocibles del Partido Republicano. De hecho, llegó a ser gobernador de California bajo este partido, y estas palabras y esta declaración tan contundente, además en el vídeo, pues califica a Donald Trump de el peor presidente de la historia, y sobre todo señala estas similitudes, ¿no? con el ascenso del fascismo y del nazismo en Austria y en Alemania. Compara a los Proud Boys, este grupo ultraderechista que además les hizo un guiño específicamente en uno de los debates televisados de la campaña electoral el propio Donald Trump, y les recuerda, ¿no? Explica Schwarzenegger que les recuerda muchas de las cosas que vivió en su infancia, o de las cosas al menos que les habían contado durante su infancia, la noche de los cristales rotos, y cómo el ascenso del nazismo y del fascismo fue posible en gran medida gracias a este tipo de actuaciones, ¿no? Y él explica que siendo un inmigrante que además lleva tantos años en Estados Unidos, pues que le resulta pues inconcebible que esto se esté produciendo precisamente en el país que considera el paladín de las libertades. Pero es verdad que este vídeo, que además se ha hecho muy viral, de Schwarzenegger, porque además empuña la espada de Conan y asegura que bueno que todos estos ataques en el fondo no harán más que fortalecer la democracia, pero sí es verdad que vuelve a poner el
el foco y vuelve realmente a señalar el peligro y digamos la situación tan complicada en la que está ahora mismo Estados Unidos, con este ascenso de estos grupos ultraderechistas que además están crecidos y de hecho, a pesar de que, como has comentado, les han cerrado Parler, que era esta app que utilizaban para comunicarse, siguen organizándose en redes sociales y de hecho hay convocadas manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos y en concreto tienen previsto pues algún tipo de acto de cara a la jura y a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero, con lo cual hay una enorme preocupación en Estados Unidos y realmente el ambiente está muy caldeado con este asunto. También ha habido manifestaciones precisamente en contra de estos grupos, en contra de los Proud Boys y de todos estos grupos de extraderecha en varias ciudades de Estados Unidos, en concreto Nueva York ha sido una de las más relevantes y parece que por fin se empieza a señalar, es verdad que se está viendo a un Donald Trump cada vez más aislado, pero que sigue siendo el gran referente de estos grupos, que además les ha permitido pues tener a un líder y les ha permitido reforzarse en estos 4 años y ahora Estados Unidos se está enfrentando a las consecuencias de esta situación. Pero en todo caso, qué revelador es, estamos viendo qué revelador es la propia actitud de Donald Trump. El 6 de enero le decía a los asaltantes del Capitolio: os queremos, sois especiales. El 7 de enero no representan a nuestro país. Los que violaron la ley pagarán por ello. En 2 días Donald Trump, decía Gerardo TC, estará criticando a quienes dicen que hubo un pucherazo y abrazando a un mexicano, decía Gerardo TC. Pero es verdad, este giro, un tipo tan imprevisible, tan poco controlable como Donald Trump, sigue existiendo una gran preocupación por lo que puede hacer en sus últimos días de mandato. Ya hay gente que se conforma con los autoindultos. El problema es que este señor lleva el maletín nuclear en las manos. Nancy Pelosi dice que había hablado con las más altas autoridades del ejército para tratar de impedir que pudiera hacer uso del botón nuclear y aún así el Partido Demócrata sigue insistiendo en que va a iniciar un proceso de impeachment por la vía de urgencia, ¿no? Sí, realmente el miedo, la sensación de desprotección que están sintiendo muchos norteamericanos con su propio presidente es bastante llamativa. Es verdad lo que comentabas, Donald Trump reaccionó al día siguiente o unas horas después del asalto con este vídeo en el que daba un giro de 180 grados sobre sus alabanzas y casi su declaración de humor hacia estos grupos, pero es verdad que desde entonces no se le ha vuelto a oír decir nada y entre otras cosas además parece que está bastante enfadado. Algunas fuentes señalan que está furioso con Twitter y con las redes sociales que le han bloqueado, especialmente con Twitter, que era su gran altavoz. Y en este sentido, algunos medios alertan de que podría tomar en estos días que aún le quedan, si no es finalmente inhabilitado, destituido o no se inicia ningún proceso en este sentido, hay algunos que temen que pueda tomar algún tipo de represalia o de medida dura contra precisamente las plataformas tecnológicas. Existe realmente una gran incertidumbre sobre lo que va a hacer, lo que puede hacer. En este sentido, los demócratas siguen intentando forzar un impeachment. El problema del impeachment, en realidad siguen intentando conseguir que sea el propio vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, el que digamos active la enmienda 25, que permitiría pues relevar del puesto a Donald Trump y que Mike Pence pasaría a ejercer la presidencia en los días que quedan hasta la toma de posesión de la nueva administración. No se sabe muy bien, de momento Mike Pence no se ha pronunciado ni en un sentido ni en otro. También según los medios que han tenido acceso a él o según las fuentes señalan que realmente ha habido una ruptura entre él y Donald Trump después de la toma del asalto al Capitolio. Parece ser que ya no se hablan, pero realmente están en una situación, el propio Partido Republicano, lo comentábamos, está en una situación complicada y está por ver qué van a hacer. Sigue existiendo esa posibilidad de que destituyan a Donald Trump, porque la posibilidad de que renuncie, que era algo que le habían pedido varios senadores republicanos, parece que está fuera de todas las quinielas, es decir, no se le da ningún tipo de posibilidad a este hecho. Y bueno, quedan unos cuantos días muy inciertos, ¿no? Como decías, se teme también lo que pueda hacer en sus últimos días de mandato.
el botón nuclear es quizá la amenaza más gráfica, pero realmente hay muchas otras decisiones que podría tomar. Están los autoindultos que hemos comentado también. Vamos a ver, realmente son momentos de mucha incertidumbre. Y medidas de política exterior, que también hay bastante preocupación con este asunto en Estados Unidos. Hay una visita de un alto cargo de Trump al Sáhara Occidental en apoyo de la posición de Marruecos, ¿no? Sí, esta noticia que ha pasado así un pelín desapercibida con el mare magnum de hechos que estamos viviendo, pero es bastante significativa, ¿no? Una de las últimas decisiones de Donald Trump, ya incluso después de haber perdido las elecciones, fue este acuerdo con Marruecos y con Israel, por el que además respaldaba la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y no solo parece bastante firme, sino que están intentando reforzar aún más este giro en la política exterior, y el subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Medio, David Schinker, ha estado en Daila, pues un poco apoyándola a Marruecos y apoyando sus tesis, ¿no? Se comentaba, se decía que iba a inaugurar un consulado en la ciudad, que iba a ser, que de hecho era una promesa de Donald Trump a Mohamed VI, y al final parece que no ha habido tal inauguración aún. Schinker ha dicho que están buscando un edificio para abrir esta sede diplomática, pero de momento no ha habido, pero claramente hay un intento de Estados Unidos y de la administración Trump en reforzar este giro en política exterior, sobre todo para dejarle esa piedra en el camino un poquito a Joe Biden, ¿no? Este giro, este cambio o esta posición, digamos, este giro, o digamos este acelerón en la posición con respecto a Marruecos. Marruecos, además, hay que recordar que es uno de los principales aliados de Estados Unidos. De hecho, es de los pocos países de toda la región que tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y tiene una relación bastante cercana y desde en Washington se le considera un aliado pues de primer nivel, y en este sentido, aunque Joe Biden podría dar marcha atrás en este apoyo a las posiciones de Marruecos, se da por hecho que será difícil que lo haga, porque sería realmente considerado un desagravio en Rabat. En este sentido, pues es una de lo que comentábamos estos días, ¿no? De los últimos coletazos del legado de Donald Trump en el mundo, que en concreto estamos viendo también incluso en el norte de África. Hemos visto también en Emiratos Árabes y otros países de la zona que han reabierto fronteras con Qatar. Se pone fin a la crisis diplomática que se inició en el año 2017, ¿no? Sí, la verdad es otra noticia que ha pasado desapercibida, pero que tiene su importancia, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de los intereses en el Golfo Pérsico, ¿no? Todas estas noticias un poquito que estamos viendo, estos movimientos con Israel y digamos todo esto, en este sentido, lo que se pone punto final es a esa especie de boicot que habían instaurado pues países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto con respecto a Qatar, acusándole de colaborar con el terrorismo en 2017, y una especie de boicot y de cierre de fronteras. No ha trascendido los detalles del acuerdo, pero al final la semana pasada dieron marcha atrás y firmaron un acuerdo para revertir este boicot estos países árabes, y este mismo fin de semana se han reabierto, en concreto los Emiratos Árabes han reabierto las fronteras con Qatar, y bueno, es una noticia que ahí os dejo. Es verdad que veremos a ver qué consecuencias trae, porque todos estos grandes anuncios en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico suelen tener derivadas que se van viendo con el paso de los días, pero bueno, de momento es llamativo que estos países pues hayan decidido reabrir la frontera y, digamos, acabar un poquito con este boicot que había dejado a Qatar en una posición aislada y, digamos, un poco al margen de los intereses y de la geopolítica de la zona. Pues estoy mirando algunas noticias, claro, sobre todo esto de Estados Unidos. Las compañías tecnológicas temen que se les aplique la ley antiterrorista por haber estado dicen que puede haber cargos de terrorismo a algunas de las personas que asaltaron el Capitolio. De hecho, ha sido detenido la persona que asaltó la oficina de Nancy Pelosi. Le habréis visto en las fotos porque Richard Barnett fue una de las imágenes con los pies encima de la mesa, sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara Baja, de Nancy Pelosi, después de irrumpir en el Capitolio. Algunas de estas personas les van a aplicar legislaciones extraordinariamente duras.
Hay quien atribuye, algún analista, he leído que atribuía el temor de Donald Trump, su segunda salida pidiendo responsabilidad ante la opinión pública, a que le sean aplicados cargos muy graves de desórdenes, de incitación a la violencia e incitación. Claro, yo no sé si recuerdas que lo habíamos comentado aquí, la película de Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago, un grupo de personas que en una manifestación en el año 1968 llamaron a manifestarse, hubo cruces con la policía, hubo algunos heridos muy graves y algún fallecido, y eso provocó un juicio gravísimo contra los impulsores. Y decían que esto podía tener consecuencias legales extraordinarias, tanto para quienes habían incitado, es decir, Donald Trump, como para quienes habían participado en los disturbios, ¿no? Sí, todo esto se está dirimiendo ahora, pero es verdad que se está oyendo desde varios, digamos, altos cargos o responsables de tanto judiciales como políticos en Estados Unidos esta posibilidad, ¿no?, que se apliquen cargos de terrorismo. Como te decía, cada vez hay una mayor preocupación ante el envalentonamiento, podríamos decir, de estos grupos de extrema derecha que ya se sabía que existían en Estados Unidos, pero es verdad que se han visto reforzados, y en este sentido sí que está siendo muy exhaustiva, además, un poco la operación policial para intentar detenerlos, ya sea detenido, pues como decías, al que entró en el despacho de Nancy Pelosi, a este otro que iba vestido con esta especie de atuendo tan llamativo de los cuernos y las pieles, que parece que era una especie de le han comparado con algún troglodita o con el castor, ¿no? Pero es verdad que varios de estas personas han sido ya detenidas y está por ver qué cargos se les aplican. Hay, desde luego, la posibilidad de que se le aplique cargos de terrorismo. Hay que recordar que al menos 2 guardias o 2 policías han fallecido en este asalto, y más allá de eso, el hecho de todo lo que ha supuesto para Estados Unidos, para la imagen, incluso en el mundo de Estados Unidos, esto va a tener consecuencias bastante duras, y claramente va a haber una dureza por parte de las autoridades y en los cargos que iremos viendo en estos días. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, vamos a conversar, sabéis que cuando pasamos la página de la actualidad nos quedamos aquí charlando sobre otros asuntos más relacionados con la vida, con lo cotidiano. Kama Sutra, does it suit you? Your velvet dress is slipping off. Would you stay with me? It's coming through you, never knew how much it means. Aunque antes, como cada día, ya sabéis que escuchamos la particular interpretación de la realidad que hace el cómico Ángel Martín en este informativo improvisado cada mañana. Lo de la nieve, en unos sitios ha nevado mucho, en otros menos y en otros nada, ya está. Hoy en teoría llegarán vacunas nuevas, dependiendo de dónde vivas tienen nuevas restricciones, ¿vale? Pero vamos, a estas alturas yo creo que ya ni Dios tiene ni idea de qué se puede o no se puede hacer, dónde ni cuándo, así que si necesitas pan, sal a la ventana y grita, oye, quiero pan. Y si alguien lo escucha que puede comprar pan, pues que te lo compre y te lo acerque. Si estás en Antequera, Ronda o Alaurín, ya has notado un temblorcillo, ha sido un terremoto chiquitico, nada de nada. Y si eres fan del Papa, que sepas que anoche en el Vaticano hubo un apagón y ahora no encuentran a viejo. En internacional, Schwarzenegger ha hecho un vídeo con la espada de Conan jajándose de Trump. El Kim Jong-un volvió a ser elegido secretario general de no sé qué, al ser de Corea, me la pela, ni lo he mirado. Y una señora llamada Pelosi va a intentar que Trump salga de la silla cuanto antes. En deportes, mañana ya te diré los 3 primeros y los 3 últimos de fútbol. Si te gusta el tenis, Sara Sorribes ganó, Badosa y Muguruza no. En golf, un tío llamado Inglis ganó el Century Tournament of Champions del PGA, lo del puto golf. En baloncesto, si tenías muchas ganas de ver el partido entre los Celtics y los Heat en diferido, pues no vas a poder porque no lo han aplazado. Y si te gusta el balonmano, el 13 de enero empieza el mundial de balonmano. Y si eres jugador de balonmano y quieres que te animen, pida a los tuyos que te graben un audio diciendo, ánimo Pepe, dale duro, porque este año no hay público. En ciencia, la ingeniera Elena García Armada ha diseñado el primer exoesqueleto infantil y ya lo está usando un crío llamado Álvaro, imagino que alguno más. Y si te gusta la tecnología, recuerda que mañana empieza el CES y este año será de forma virtual. El CES es una feria electrónica que tienen ellos. En cultura, los Goya han aplazado la lectura de los nominados, y si alguna vez has oído hablar del reino de Punt, han encontrado un par de cabezas de mono de hace 3.300 años en el sitio que creen que estaba Punt. Punt era como un mercado de la calle Serrano de los egipcios, más o menos. En videojuegos, si te gustan mucho, del 18 al 22 hay un curso gratuito en la Fundación General Universidad de La Laguna, apúntate y así te haces los tuyos a medida. Hoy te he metido formación. En eSport, ayer X-Systems ganó el mundialito de TH9 y también se hizo el Wild Rift Fest, ¿vale? Y si te gusta el Call of Duty,
consecutivo ya arranca la Master Division y pasado mañana empieza la LCK y el viernes la LCS. Y acuérdate sobre todo que el LEC en 11 days. LEC es una palabra que ponen ellos y he pensado, la digo y ellos que digan, hostia Ángel, ¿cómo te integras? Pero ni la más puta idea de qué significa LEC. El tiempo, entra en el Instagram de cualquier famoso de tu zona y seguro que ha puesto una foto que te da una pista clara de lo que está pasando, despertando, amaneciendo, atardeciendo, bla, bla. El horóscopo dice que recuerdes que no tienes ninguna obligación de responder a todo el mundo que te llame o manda en WhatsApp. La respuesta a la adivinanza del viernes era la Granada, la de hoy es una torre muy muy alta que cal y canto le falta, tiene bóvedas más de un 100 y la lleva y trae el viento, que es, hoy es San Higinio, ¿vale? Higinio, sí. Si no sabes qué comer, echa un ojo a la nevera, que seguro tienes cosas a punto de ponerse malas y raro sea que no te sirvan para un apaño rápido, pimientos al horno relleno de cosas, por ejemplo, y nada más, ya está, hasta aquí el informativo. Os quiero mucho. Seguro que los Simpson predijeron algo de lo que pase hoy, o sea que estemos al loro para divertirnos. Os quiero hacer cosas. Me ha sobrado. Ay, en efecto, las nevadas. Bueno, el pasado día 25 hablábamos con Iñaki Gabilondo aquí en la cafetera. Sabéis que hicimos un programa especial para acompañar a los oyentes que estaban solos, que cenaban solos en esa noche. Y, bueno, mantuvimos una conversación con Iñaki Gabilondo. Os decía, es una conversación que cobrará un sentido especial porque ese día Iñaki Gabilondo hacía su último comentario de actualidad en el periódico El País y en la cadena SER. Se ha anunciado hoy, se ha explicado hoy. Iñaki Gabilondo, el conocido periodista, sabéis que mantenemos una relación además muy especial aquí en este programa con él, pero ha anunciado que deja la actualidad política, que intervendrá un día a la semana en la SER para hablar de la vida y para hablar de cosas relacionadas con el futuro y con la ciencia, pero que quiere dejar de lado la actualidad, que está empachado de actualidad, que se retira de los comentarios políticos a petición propia y que no quiere seguir, dice, en esta batalla que se ha encarnizado tanto, la batalla partidista. Dice, hace falta unas fuerzas que yo ya no tengo, una fe que flaquea y no quiero ser el cenizo pesimista de las 8:30, decía Iñaki Gabilondo, lo cual para quienes seguimos la manera en la que tiene Iñaki Gabilondo de informar, desde su óptica, desde su perspectiva, pues es una mala noticia, porque este país es un poco mejor cuando hay alguien que desde la independencia, desde su posición particular, es capaz de hacer análisis tan afinados como los que hacía Iñaki Gabilondo. Pero, en efecto, vivimos tiempos que son extraordinariamente crispados, extraordinariamente polarizados. Es muy difícil, además, hacer un análisis sin recibir un aluvión de críticas, porque la crispación ha alcanzado a todo el mundo, incluso a la gente más sensata. Así que cualquiera que hace un análisis y un día se sale un poco de la línea a la que nos tiene acostumbrados, pues enseguida recibe un montón de crispación y un montón de críticas, de forma que es muy fácil terminar ya cansado y hastiado de esto, pero sigue siendo duro para un país como este perder a alguien que entiende que tenemos que convivir, que la izquierda y la derecha tienen que convivir necesariamente y que, aunque hay valores y principios que deben ser defendidos con fuerza y con valentía, pero la convivencia también tiene que primar por encima de todas las cosas, ¿no? Así que, bueno, nos apena recibir esta noticia, algo ya intuíamos, como podéis imaginar, os decíamos. Ese programa, además, va a cobrar una especial relevancia, el programa, la conversación que mantuvimos en aquel día, el día 25, porque fue el último día en el que Iñaki Gabilondo había participado en este análisis de actualidad y hoy ha sido cuando ha anunciado que es que finalmente se hace a un lado. Es indiscutiblemente un extraordinario comunicador, lleva décadas acompañando a los ciudadanos, así que, bueno, pues es una mala noticia. Pero sea como fuere, el mundo, es verdad, en este tiempo tan crispado, porque claro, decías antes, Pilar, es verdad, claro, hay mucha preocupación por cómo la extrema derecha en Estados Unidos ha envalentonado, pero a mí lo que me inquieta mucho es que se ha perdido en todo el espectro político un cierto sosiego. Porque antes que la extrema derecha hubo incidentes en las calles de Estados Unidos, el Black Lives Matter, con una causa bien justificada, la denuncia sobre los abusos policiales, pero hubo decenas de muertos. Y
hubo también incidentes muy violentos, muy duros en las calles de Estados Unidos. Y alguien colocaba, es verdad, la historia está llena y el pasado está lleno también, además de hitos violentos y hitos problemáticos en todas las sociedades, en todos los colores, en todas las ideologías. Pero de alguna manera el sosiego está desapareciendo, la calma está desapareciendo. Y esto no deja de ser una escalada, que es una especie de espiral que va creciendo, 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 y cuando ya resulta imparable, entonces nos echamos las manos a la cabeza. Esto resulta muy inquietante. Sí, la verdad es que y realmente es un fenómeno que se está produciendo en muchos sitios, ¿no? Con respecto a Estados Unidos es un país que tiene una historia muy violenta. Realmente es un país muy forjado eso a golpe por la fuerza, ¿no? A golpe de arma, casi. Y realmente incluso hace muy poquito yo estuve viendo Forrest Gump, que te acuerdas que comentamos, y reviviendo un poco la cantidad de realmente de magnicidios que ha habido, de presidentes asesinados o de atentados. Y fíjate que en los últimos, a lo mejor 30, 40 años había habido una cierta tranquilidad en Estados Unidos en este sentido. Sin embargo, ahora vuelve a estar en una situación muy convulsa y realmente allí sí que es verdad que se echa en falta el sosiego, pero se está viendo que aquí en España también tenemos ejemplos casi cada día de cómo cualquier asunto, incluso la nevada de este fin de semana, ¿no? Se está provocando una serie de polémicas y de reacciones pues que en fin, chirrían un poquito, y parece que todo se tiene que interpretar desde un punto de vista combativo para lograr controversias. Eso también está sucediendo en otros países de Europa, y quizá debería ser una llamada, un toque de atención, una llamada a la atención y a la reflexión, porque este camino que parece que algunos están empeñados en emprender, históricamente se ha demostrado que no lleva a nada bueno. Son tiempos difíciles, son tiempos muy duros. El viernes, por cierto, a los mecenas, a los suscriptores de la cafetera, queremos dar las gracias por su apoyo, por hacer este programa posible. Los viernes enviamos un boletín un poco con las claves de actualidad, y enviábamos un pequeño boletín con las claves sobre lo ocurrido en Estados Unidos, algunas de las lecciones que podemos extraer de lo ocurrido en Estados Unidos. Y es verdad que al final el legado de la polarización es terrible. El Capitolio asaltado, la sociedad dividida, pero también es una ocasión para el Partido Republicano, que ha estado acogiendo de forma muy irresponsable al aventurero de Donald Trump, una ocasión extraordinaria para tratar de girar un poquito en el camino de la dignidad. Al fin y al cabo, el Partido Republicano tenía un papel fundacional en la cultura política norteamericana, que además ha reivindicado incluso defendiendo algunos derechos que no defendía el Partido Demócrata, que son base para la cultura política actual norteamericana. Y sin embargo, con esto de Donald Trump, pues el ejemplo que envían y el mensaje que envían al mundo es grotesco, ¿no? Sí, está por ver ahora qué hace el Partido Republicano. El Partido Republicano también tiene varias almas, ¿no? en sí mismo, pero es un partido muy sólido, muy establecido en Estados Unidos y con mucha solera. Y en este sentido, probablemente hay muchísimos republicanos que están asistiendo con bastante preocupación y temor, ¿no? A lo que estamos viviendo, porque además, entre otras cosas, siempre se ha dicho que era el partido de la ley y el orden. El propio Donald Trump presumía de ello, y en este sentido lo que hemos visto la última semana pues contradice todo lo que supuestamente defendían. Así que vamos a ver qué timón y qué dirección toma el Partido Republicano, porque es cierto además que me parece que lo comentábamos la semana pasada, Donald Trump, o muchos candidatos y muchos políticos del Partido Republicano se han subido con mucha alegría al tren de Donald Trump, porque Donald Trump había conseguido movilizar a una base conservadora que se mantenía bastante alejada, al menos de las urnas, y que no estaba pues acudiendo a votar, y en este sentido que ha respondido masivamente a la figura de Donald Trump y a todos los que se asociaban
a su nombre. De hecho, ahora mismo, incluso todos estos mecanismos y estas estrategias que estamos viendo en Estados Unidos, pues el impeachment, la enmienda 25, todo está, digamos, hay que interpretarlo todo con el cristal de decir que cada candidato y cada alto cargo está pendiente de hasta qué punto le conviene mantener su apoyo a Donald Trump, retirárselo de cara a sus propias expectativas electorales, ¿no? Entonces, bueno, realmente parece que sí es un punto de inflexión y que sí es un momento en el que va a marcar un antes y un después, pero no me atrevo a decirte hacia dónde van a ir los tiros, la verdad, de momento. A mí me interesa por lo que de ejemplo ilustrativo supone, no tanto porque ya nos ha ocupado muchas horas Donald Trump, pero sí que me parece interesante porque de alguna manera era una de las conclusiones a las que llegábamos la semana pasada, ¿no? De alguna manera hay muchos responsables en el ascenso de un fenómeno como el del trumpismo o como el del ascenso del fundamentalismo. Hay un responsable que son los medios de comunicación, por acción o por omisión, por acierto o por error, porque han acertado utilizando maliciosamente sus recursos, como hace la Fox, o por error porque dando pábulo a esas provocaciones consigues darle una relevancia, como ha conseguido la CNN con Donald Trump, por la razón que sea, ha conseguido un protagonismo mediático de primera magnitud. Eso nos debería servir para la reflexión, especialmente cuando nosotros hemos denunciado tanto que aquí en España se le esté dando pábulo en los medios de comunicación, en las tertulias, muchas de ellas a las cuales yo asisto y donde, lo sabéis, soy especialmente crítico con que se les abra altavoz, se les dé altavoz a las ideas más fanáticas y más fundamentalistas, aunque sea para criticarlas, porque se cae en el error, se cae en la provocación, se cae exactamente en la estrategia que ellos intentan poner encima de la mesa, que es que se hable de ellos, ¿no? Llegar a colectivos abandonados, a colectivos olvidados, y lo que consiguen es un gran protagonismo. Pero también las redes sociales. El mensaje del odio en las redes sociales tiene una extraordinaria propagación. Ahora suspenden las cuentas de Donald Trump. Cuando ya no es presidente es fácil hacerlo. Tiene 80 millones de seguidores en Twitter. 80 millones de seguidores, casi 90. Y ahora es fácil hacerlo. Habría que haberlo hecho cuando se estaba destapando, como lo que ahora es el huevo de la serpiente que tanto hemos denunciado. La ves, es pequeña, parece transparente, parece que llama la atención, apenas parece un gusanillo, pero cuando intentas combatir a la serpiente ya es demasiado tarde, cuando ya ha crecido. Y en este caso todos han pecado de esa lentitud, ¿no? Y luego nos llamaba mucho la atención, y era una de las conclusiones de la semana pasada, lo fácil que es desnortar la acción política, retroceder. Y esto tiene que ver con la descalificación permanente de lo institucional. Esto tiene consecuencias y es una advertencia además para España. Nos puede servir para mirarnos. Y yo soy de los que lo miran todo esto de forma positiva, porque, en efecto, como decía la semana pasada el filósofo Daniel Innerarity, decía, esto puede laminar las esperanzas de que Donald Trump tenga futuro político. Puede tener consecuencias imprevisibles. Por lo menos cabe la esperanza de eso, de que lamine su futuro político. Otra cosa es que veamos algún giro de la actualidad, que ya estamos acostumbrados a que nada es previsible, ¿no? Pero da la sensación de que hoy es más difícil que hace una semana para Donald Trump volver a ser candidato, porque de alguna manera hay unanimidad global en que se ha quedado fuera de lugar, que se ha quedado fuera de contexto y que se quedan fuera de tiempo quienes amenazan lo institucional. Cuidado, que esto le ocurre también a los militares españoles. Hoy, más que hace una semana, están fuera de contexto y fuera de lugar, porque la respuesta global ha sido unánime. Es verdad que todo puede cambiar y que un segundo intento puede no salir tan bien parado, pero ciertamente hoy Donald Trump está peor de lo que estaba hace una semana. Y hoy los militares que chateaban en España pidiendo también al rey su intervención, etcétera, etcétera, están más descontextualizados de lo que estaban hace una semana. Estas son consecuencias imprevistas de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Así que, pero bueno, en todo caso es verdad, la polarización tiene consecuencias y por eso aquí llamamos tantas veces al sosiego. Es difícil, yo ya sé que es muy difícil, pero mira, el otro día Mamen Páez decía, cada vez se hace más irrespirable las redes sociales, y es que tiene mucha razón. Es que es muy difícil hacer un análisis y decir, oye, uno puede estar de acuerdo en ocasiones o también en desacuerdo con partidos políticos a los que con frecuencia aplaude. Pero es que como se te ocurra cambiar un día el análisis, enseguida eres un bien pagado, un vendido, que estás arruinando el mundo, que formas parte de la gran conspiración.
Hostia, es que se nos ha ido un poco la cabeza. Es que no hay manera de hacer un análisis independiente. No podemos llamar independiente solo a quienes nos dan la razón, porque entonces estamos completamente desnortados, ¿no? Así que en este tiempo tan complejo, tan difícil, pues ha ocurrido lo de Donald Trump, que se introduce ahí como un elemento que nos permite también visibilizar nuestros propios errores y nuestros propios fallos. Ojo, lo dice alguien desde la dificultad absoluta de no saber cómo se combate contra todo esto. Porque también hay que combatirlo, porque evidentemente se está introduciendo una semilla del odio que de alguna manera tenemos que frenar, ¿no? Pero es bien difícil este tiempo. Mary, no te oigo nada. No sé... ¿Estás pensativa? ¿Estás taciturna? Sí, estaba pensando en lo que decías del huevo de la serpiente. Y claro, yo creo que en Estados Unidos lo que se ha demostrado es que hasta que no vemos salir la serpiente no nos ponemos en marcha para combatirla, ¿no? Pero a mí lo que me preocupaba y lo que sigo pensando, y pensé justo viendo las imágenes del Capitolio el otro día, es que en Estados Unidos están reaccionando ahora. No sabemos si es demasiado tarde, pero están reaccionando. Pero lo que sí que me preocupaba es cuál sería la reacción si sucediese algo similar en España. Y por las reacciones, sinceramente, me preocupa mucho cuál sería la reacción en este país, porque parece que nos sigue cegando la crispación y la polarización. Hemos visto el asalto en Estados Unidos. Bueno, pues aquí las reacciones de algunos y de algunas han sido, con medias tintas. Que sí, condeno el asalto al Congreso de los Estados Unidos, pero es que aquí en España ha pasado tal. Y dices, no, tiene que haber unanimidad en todo esto, porque es que si no, es que nos va la democracia en ello. Y a mí lo que me preocupa es eso, ¿qué hubiese pasado si hubiese pasado aquí en España? Bueno, pues en efecto, son tiempos de incertidumbre, de cambio y algunos se quedan desnortados, que hemos visto incluso también en esas rimadas tratando de conciliar, tratando de esquivar, porque no se han dado cuenta en el Partido Popular que es que andar insultando la inteligencia de la gente, comparando manifestaciones pacíficas con lo ocurrido en el Capitolio no tiene fundamento, base, ni es posible. Bueno, nos vamos a marchar. Hoy vamos a dejar el programa aquí en este punto. Hemos tenido un comienzo un poco caótico porque se nos ha caído el sistema, hemos tenido algunas dificultades para arrancar, por eso esta mañana habéis escuchado tantas dificultades, pero nos vamos a ir, no sin antes dar las gracias a todas aquellas personas que hacéis posible este programa, que hacéis posible este espacio, para la compañía, también para la información de corazón. Muchísimas gracias a todos los que con vuestra ayuda, pues trabajáis para que este programa sea posible, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Nos vamos. Pai, Mary, gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Y despedimos hoy simultáneamente a las emisoras que están conectadas también vía FM con este programa. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia. No estás sola. Adiós. Hasta mañana. Cuidaos mucho. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. It's coming through you, never knew how much it means when you spoke to me. But everyone needs something. I know that I'm no different. Swore picket fences, meet your parents, cast your shoes off in the pool. Don't it seem Carolina treat you better? I won't steal and I won't cheat.
would you stay with me? But everyone needs something. I know that I'm no different.